Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Y el motivo de este video únicamente es para poder concretar y terminar la parte de la validación de los métodos analíticos. Acuérdense que nosotros tenemos métodos analíticos cuantitativos y métodos analíticos cualitativos. Los cuantitativos, como ya lo revisaron en las presentaciones de la maestra Aurora, son aquellos que tienen una curva de calibración. Los que yo voy a cuantificar exactamente una concentración o una cantidad de un determinado analito o mensurando. Mientras que los métodos analíticos cualitativos son aquellos que nos van a decir si está presente o no, si está enfermo o no, si está sano o no está sano, embarazada, no embarazada, etcétera. ¿Sale? Entonces, para los métodos analíticos cualitativos, bueno, aquí primeramente les pongo este cuadro en el cual vemos todos los parámetros para los métodos analíticos cuantitativos cuando nosotros hacemos una validación. Pero quiero que quede claro que a veces nosotros realizamos una verificación. La verificación la hacemos nosotros como usuarios, como analistas en el laboratorio. Y no voy a procesarlas, no voy a hacerlas todas. ¿Tengo que evaluar mi linealidad? Claro que sí, con mi límite de cuantificación y mi límite de linealidad para poder sacar mi intervalo de trabajo. Tengo que sacar mi precisión, tengo que sacar mi exactitud o mi veracidad, pero no voy a evaluar por sus mismas características. No voy a evaluar la robustez, no voy a evaluar las interferencias, no voy a evaluar bueno, la incertidumbre sí la necesito evaluar porque ya me lo pide la norma, pero no son todos esos parámetros. Por eso investiguen cuáles sí hago en la validación y cuáles hago en la verificación para los cuantitativos. Pero en este momento nos vamos a enfocar en los cualitativos. Los cualitativos, como no tienen una curva tipo, yo lo que analizo es su especificidad, sensibilidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, mi exactitud diagnóstica, límite de corte, zona de incertidumbre o región de error, límite de detección y robustez. ¿Sale? Aquí están los conceptos de estas cosas que no hemos visto, ¿ok? La especificidad nosotros la vamos a sacar dependiendo, o sea, nosotros tenemos un método analítico cualitativo y vamos a conjuntar unas muestras que vamos a analizar. Por ejemplo, que quisiéramos nosotros saber si una nueva prueba me va a identificar si mi paciente tiene o no coronavirus. ¿Sale? Entonces, un paciente con coronavirus, yo quiero que me dé una prueba positiva, ¿ok? Cuando realmente está enfermo de coronavirus. A eso yo le llamo sensibilidad. ¿Ok? Mi sensibilidad analítica es cuántas de esa población de muestras que yo tengo me da positivas o reactivas cuando realmente están enfermos. ¿Ok? La especificidad es la proporción de mis muestras negativas, o sea, no reactivas, que realmente son de pacientes sanos. El valor, nosotros siempre nos han puesto a calcular falsos positivos, falsos negativos, etcétera. Verdaderos positivos, verdaderos negativos. ¿Ok? Esas definiciones, un falso positivo es aquella muestra que me da negativa cuando realmente da positivo. ¿Sale? A mí me va a dar un resultado positivo cuando mi paciente no está enfermo. ¿Ok? Un falso negativo será aquel que me da una respuesta negativa cuando mi paciente en verdad sí está enfermo. Por eso es importante que nosotros determinemos cuál es la diferencia. ¿Ok? El valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo están dados en términos de probabilidad. Una vez que yo validé mis métodos, hay una probabilidad de que un paciente que yo no conozco, cuál es su reacción, si está o no está enfermo, me dé positivo cuando realmente está enfermo. Ese es el valor predictivo positivo. Mientras que el valor predictivo negativo es cuando me da un resultado negativo cuando mi paciente realmente está sano. Mientras que mi exactitud diagnóstica va a ser la capacidad que tiene mi método para detectar correctamente los positivos y los negativos. Espero que con este cuadro quede un poco más claro
este cuadro de contingencia quede un poco más claro cómo es que yo saco todas estas cosas, estas definiciones. Yo tengo, este es un ejemplo de determinación en tiempo real por PCR y determinación en tiempo real por LAMP de HLV. ¿Okay? Es una enfermedad de cítricos. Entonces yo tengo que mi PCR es mi método gold estándar, es mi método definitivo o mi método de referencia y yo necesito comparar el método que quiero probar. Entonces, yo voy a dar un verdadero positivo cuando el método que yo estoy probando me da positivo y sé que mi paciente se encuentra enfermo. Mientras que los falsos positivos van a ser cuando mi método me dé positivo y mi paciente en verdad esté sano. El falso negativo es aquella muestra que me va a dar negativa cuando yo esté probando con mi técnica, cuando mi paciente en realidad está enfermo. Y el verdadero negativo que me dé mi paciente, mi método como negativo cuando mi paciente en realidad está sano. Entonces nosotros aquí podemos ver que la fórmula de la sensibilidad diagnóstica, que es la capacidad que tiene mi método de darme resultados positivos cuando mi paciente en verdad está enfermo, una prueba reactiva será la división de estos verdaderos positivos entre la sumatoria de los verdaderos positivos más los falsos negativos. Mi especificidad diagnóstica, que es la capacidad que tiene mi método para darme resultados negativos cuando mi paciente en verdad se encuentra sano, serán mis verdaderos negativos, porque son los que yo estoy evaluando correctamente entre la sumatoria de mis falsos positivos más mis verdaderos negativos. Las probabilidades, los valores predictivos positivos de los que les hablaba hace rato, pues los vamos a calcular de esta manera. Mi valor predictivo positivo es los verdaderos positivos entre todo lo que me da positivo, sea verdadero o falso. Por lo tanto, son mis verdaderos positivos entre el valor predictivo positivo más el verdadero positivo más el falso positivo. Y por el contrario, mi valor predictivo negativo serán mis verdaderos negativos que yo tengo por acá entre la sumatoria de todo lo que me da negativo, tanto falsos como verdaderos. ¿Ok? Y finalmente mi exactitud diagnóstica es la conjunción de todo. Una muestra que yo no sé qué va a tener me va a dar resultados positivos y negativos cuando en verdad lo están. Por eso yo hago una división de todo lo que es diagnosticado correctamente entre todos los resultados que me dieron en mi evaluación. Por acá había el límite de detección. Acuérdense que es la menor cantidad de analito que puede ser detectada en una matriz. Este término es similar al que ustedes vieron en los métodos analíticos cuantitativos, ¿ok? Y la robustez yo necesito evaluarla si es que voy a validar un método nuevo también aquí en variaciones. Puedo utilizar una muestra de sangre, o puedo utilizar una muestra de heces, o puedo utilizar necesito hacer una extracción de DNA o una extracción de RNA para que yo pueda evaluar si mi método funciona o no con ese dicho efecto matriz, además de en esa robustez cuánto tiempo lo voy a dejar, si me afecta la congelación, si tengo que transportarlo hielo, etcétera. ¿Sale? Estos son como tal los resultados que yo obtuve de esta evaluación de la técnica de HLV, donde se tuvo un total de 147 pruebas. Y dentro de estas pruebas se obtuvieron 105 verdaderos positivos, 2 falsos positivos, 40 verdaderos negativos y ningún falso negativo. Aplicando las fórmulas que les di hace ratito, obtuvimos los siguientes resultados. ¿Ok? Una sensibilidad de 1, es decir, que mi método es capaz de detectar al 100%, si yo lo multiplico por 100 para expresarlo en porcentaje, mis resultados enfermos cuando realmente lo están. Y tiene el 95% de efectividad de detectar mis resultados que no se encuentran enfermos, para finalmente tener una exactitud diagnóstica del 99% expresada en porcentaje. Aquí la pregunta es, ¿qué prefiero si esta técnica me hubiese dado al revés? O tuviera yo una sensibilidad de 8 y una especificidad de 1 para el método 1 y una sensibilidad de 0.8 y una al revés. Bueno, a ver,
permítanme, una sensibilidad de 1 y una especificidad de 0.8 para el caso 1 y una especificidad de 1 y una sensibilidad de 0.8 para el método 2. ¿Qué prefiero yo? ¿Que mi método sea sensible o que sea específico? Normalmente nosotros siempre vamos a preferir la especificidad. ¿Por qué la especificidad? Imagínense que es un paciente con VIH. Este paciente con VIH tiene una práctica, o una persona cree que tuvo una práctica sexual de riesgo. Va a hacer una prueba rápida y entonces resulta que su resultado es negativo. Pero no le dicen, tu resultado es negativo, no te preocupes, no pasa nada, sino que agarran y te dicen, ¿sabes qué? Necesitas hacerte otra prueba, ¿no? Una ELISA, porque esto no, como que tiene mucha variación. Entonces ese paciente se hace una ELISA y resulta que sale negativa. Y lo que hacen a continuación es decir, espérate 6 meses a hacer otra prueba para saber si ha avanzado o si se presenta la enfermedad. Y si salió negativa, ¿sabes qué? Espérate otros 6 meses para saberlo. ¿Ok? Y si mi resultado me da positivo, yo necesito hacer una evaluación con un Western blot para realmente confirmarlo. A lo que voy con todo esto es que nosotros siempre vamos a preferir la especificidad. ¿Por qué? Porque yo prefiero saber que mis pacientes en verdad están enfermos cuando lo están, para que yo no le dé un diagnóstico equivocado. Porque siempre es más fácil parar a ese paciente y esperar a que su enfermedad evolucione un poco más hasta que las pruebas me den una sensibilidad adecuada. ¿Ok? Entonces yo sacrifico siempre mi sensibilidad para tener una mayor especificidad, para saber si a lo largo del tiempo esa carga viral o esa cantidad de anticuerpos o esa presencia de hormona o de ese marcador de cáncer con la evaluación de la evolución de la enfermedad me va a dar un resultado positivo. Entonces siempre preferimos sacrificar sensibilidad a especificidad, es decir, yo siempre quiero una especificidad mayor que una sensibilidad. Con 0.8 que tengan mis pruebas o el 80% de sensibilidad y de especificidad diagnóstica es más que suficiente para saber que una prueba es adecuada. ¿Ok? Había otros parámetros que les mostré anteriormente. El valor de cutoff, mi valor de corte. En un mundo ideal yo espero tener una respuesta negativa y a partir de una determinada cantidad tener una respuesta positiva. Yo desearía que en estos 2 nanogramos sobre gramo, teniendo 0.9 me diera negativa y teniendo 2.1 me diera positiva. Pero en la realidad esto es lo que sucede. Yo agarro y tengo una muestra que evalúo y me da negativa. Y la vuelvo a procesar y me da positiva. Y la vuelvo a procesar otra vez y me da positiva. Y luego me da negativa. Y entonces yo no sé en realidad cuál es el valor que tiene. Y entonces a esto se le llama zona de no fiabilidad o zona de error o zona de incertidumbre o zona gris. Entonces yo necesito saber en esta zona de qué concentración a qué concentración o de qué cantidad a qué cantidad mi resultado yo sé que no va a ser confiable. Por eso decidimos esperar a que la evolución de la enfermedad del paciente sea mayor. ¿Ok? Y entonces por eso es importante determinar mi valor de corte, que ya sabemos que no va a existir. Entonces más bien determinar mi región de incertidumbre. ¿Cómo defino región de incertidumbre? Cuando una misma muestra yo la proceso en repetidas ocasiones y a veces me da positivo y a veces me da negativo. ¿Ok? Y bueno, en realidad eso sería todo con respecto a los métodos analíticos cualitativos. ¿Y qué pasa? Si por ejemplo ahorita con el coronavirus al INDRE le llegan unos determinados iniciadores para hacer sus reacciones de amplificación y entonces se los manda a la OMS, ¿no? Por decir un caso. Entonces en realidad en el INDRE no van a validar la técnica, sino que la van a verificar. Y entonces en esa verificación ellos lo que van a hacer es determinar su sensibilidad, su exactitud diagnóstica como tal. ¿Sale? Evaluando su sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Que mis resultados tal cual están con la técnica que mandaron los de la OMS me dé exactamente. Sin embargo, previamente la OMS tuvo que haber validado la técnica y tuvo que haber calculado estos mismos parámetros de exactitud, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, mi zona de incertidumbre, mi cutoff y mi robustez.
¿ok? También la matriz en la cual yo voy a evaluar para saber si mis muestras están o no siendo procesadas de la manera adecuada. Entonces, para redondear, en la validación de los métodos analíticos la va a hacer mi fabricante, mi diseñador, y va a procesar todo, va a calcular todos los parámetros, mientras que en la verificación ya es una validación parcial, que así también la pueden encontrar en la literatura, y de esa manera nosotros poder conocer exactamente, como lo único que voy a hacer es comparar y voy a confirmar que lo que dice mi fabricante es real y no me meto en tantos problemas, porque las validaciones son costosas, y además de ser costosas en dinero, también lo son en tiempo y la inversión de recursos. ¿Sale? Entonces, por eso nosotros a veces validamos cuando somos el diseñador y verificamos cuando somos el usuario final. ¿Sale? Para saber que va a funcionar de la manera más adecuada. Con todo esto espero que haya quedado claro. Es un pequeño video, pero es muy conciso para que ustedes puedan contestar sus tareas, para que les vaya bien en su evaluación. Y de esta manera que ya no haya tantas dudas alrededor de esa parte. Entonces, por favor, estudien, chicos, vean cuál es la diferencia entre las validaciones, las verificaciones, cuáles son para los métodos analíticos cuantitativos, cuáles para los cualitativos, y pues nos estamos viendo, ¿sale? Seguimos en la espera de sus dudas, de sus comentarios, y pues nos estamos viendo para estas sesiones de dudas. Cuídense muchísimo y me ha dado mucho gusto saludarles. Bye.